Cordial saludo. En el día de hoy voy a presentar la administración científica y la teoría de la contingencia. Al profesor Juan José Alta Miranda Madera, quien les ha hablado, Edwin Arley Jara Vélez, desde Acacias Meta, noviembre del 2024. En primera instancia, para hablar de la administración científica, vamos a hablar desde Frederick Winslow Taylor. Entonces, la obra de Taylor se fundamenta en un supuesto que las actividades empresariales se deben desarrollar racionalmente bajo la aplicación o los principios del método científico. Entonces, en primera instancia, él estudió la sistematización de los conocimientos acerca de lo que tiene que ver o se define como el trabajo, cómo se selecciona de forma científica a los trabajadores que cumplen funciones en las determinadas empresas o en las organizaciones, cómo se realizan los procesos de adiestramiento y capacitación del trabajador para que cumpla con las funciones que se le asignan en su puesto de trabajo, cómo a través de la colaboración de la dirección con los trabajadores se cumplen las metas que se generan en esta organización, cómo se crea un ambiente de cooperación mutua, es decir, de trabajo en equipo entre el patrón y el trabajador, es decir, el gerente y todos los trabajadores que vienen desde allí, cómo hay una división de responsabilidades entre la dirección y los trabajadores. Entonces, el direccionamiento estratégico de la gerencia o de la persona que lleva a cabo las funciones de la toma de decisiones y cómo se debe desarrollar una supervisión especializada para que los trabajos queden bien elaborados. En segunda instancia, para hablar de administración científica, tenemos que hablar de Taylor. Taylor, desde la administración de talleres, enfocó su filosofía de administración en el lugar del pago de salarios. En esencia, lo que Taylor nos invitaba a reflexionar es, primero, que el objetivo de una buena administración era pagar salarios altos y tener bajos costos de producción. Para cumplir ese objetivo, entonces, se debía aplicar el método científico de investigación y experimentación. ¿Para qué? Para tener control sobre las operaciones manufactureras, es decir, sobre el, el proceso de fabricación del bien que se desarrollaba en la empresa. Además de eso, en tercera instancia, los empleados tenían que ser científicamente seleccionados para los puestos en los cuales se puedan lograr estándares, es decir, cualificados de acuerdo a la función que cumplían. Los empleados deberían ser capacitados o entrenados de forma precisa y científicamente para mejorar la habilidad de efectuar su trabajo y que pudieran obtener estándares altos de producción, es decir, que los bienes que se producen sean muy buenos para llevarlos al mercado. Y finalmente, un ambiente de cooperación, es decir, ese trabajo en equipo entre quién, entre la dirección y los trabajadores, con el fin de aplicar todo este proceso de trabajo cooperativo. Para hablar de la administración científica, tenemos que mencionar a Taylor. Entonces, Taylor afirmó que la combinación de estos cinco principios mencionados anteriormente constituía la administración científica, lo cual era algo muy conceptual y filosófico que mecánico. Algunos elementos que nos facilitaban su aplicación los voy a mencionar a continuación. El primero es el estudio de tiempos, es decir, la supervisión funcional o dividida para controlar o regular lo que, lo que desarrolla el trabajador en la organización. La estandarización de herramientas, es decir, revisar qué tipo de herramienta usa el trabajador y si la usa correctamente. La segunda es la necesidad de crear un departamento de planeación, es decir, que estratégicamente puedan planear lo que se va a desarrollar. Entonces, para eso encontramos el principio de la excepción en la administración y el uso de las reglas de cálculo e instrumentos para ahorrar tiempo. Es decir, allá aparecen los procesos de optimización. En tercera parte, las tarjetas
de instrumentación para los trabajadores, la idea de tareas acompañadas de bonificación por el éxito, es decir, si cumplo con mi trabajo, generan una bonificación, la tasa de salario diferencial, es decir, los salarios varían de acuerdo con las funciones que se tienen específicas y los sistemas eh, mnemotécnicos para clasificar los productos manufactureros. Ahora podemos hablar dentro de los fines de la administración científica, dentro de lo que señala Claudia Álvarez, que la administración científica, de acuerdo con sus primeros proponentes, tenía objetivos claramente definidos, pero le correspondía a Taylor en sus inicios enunciar esos 13 fines de la administración científica. Entonces vamos a mencionarlos. Era medir las tendencias del mercado en primera instancia, a través de técnicas productivas evitar desperdicios, es decir, que la materia prima sea utilizada de manera eficiente, asegurar que al trabajador hogar y vida feliz, es decir, se preocupaba por la calidad de vida de los trabajadores, asegurar al empleado, es decir, que no tenga riesgos, hacer posible un nivel de vida más alto a los trabajadores a través del salario, eh, tener un trabajo, asegurar condiciones de trabajo saludable, una mayor oportunidad de capacidad individual, una oportunidad de desarrollar nuevas capacidades, es decir, capacitarse en funciones, en nuevas funciones que le pudieran optimizar su trabajo y asimismo su remuneración, la autoexpresión y la autorrealización en el trabajo, es decir, que se sienta agradado con lo que él desarrolla, modelar el carácter de la conducta propia del trabajo para que se sienta cómodo, promover la justicia, es decir, a mis funciones las valoro de acuerdo con el salario y le doy un salario justo de acuerdo con las funciones que cumple, y eliminar los factores del medio que sean irritantes, es decir, que no contribuyan a que el trabajador se sienta a gusto. Por otra parte, Henry Lawrence Gann, él propuso incentivos por trabajo realizado con el fin de premiar el rendimiento del trabajador. Es decir, si un trabajador rinde, entonces va a tener el incentivo, generalmente el incentivo monetario, bonos, bonificaciones, a lo que se llamó las cartas de GAN, las gráficas de las cartas de GAN, utilizadas para qué? Para programas y el control de desarrollo de actividades y proyectos, como el diagrama de GAN que aparece hoy en día en, en Internet, donde uno puede gestionar las diferentes fases del proyecto y revisar en qué momento se encuentra. Por otro lado, Frank Bonker Hilbert, él habla de la herencia de Hilbert al desarrollo del pensamiento administrativo es el haber inculcado en la mente de los administradores que todo debe ser probado en cuanto a su capacidad y aplicabilidad y aún lo más nuevo debe dejarse si se logra otra mejora. Harrington Emerson, por su parte, menciona 12 líneas de trabajo. La primera es trazar un plan objetivo y un bien definido, establecer el predominio del sentido común y guiarse por él, mantener la orientación y supervisión sobre los procesos, mantener la disciplina, practicar honestidad en los contratos, mantener registros precisos, inmediatos y adecuados, fijar una remuneración proporcional al trabajo en general, fijar normas estandarizadas para condiciones excepcionales de trabajo, fijar normas estandarizadas para el trabajo, fijar normas estandarizadas para las operaciones, establecer instrucciones bien precisas, crear incentivos adecuados para un mayor rendimiento y eficacia. En general es tener control sobre todos los procesos que se realizan y mantener a los trabajadores motivados a través de incentivos. Y eso mejora la producción. Henry Ford, por otro lado, considerado como uno de los precursores más destacados de la gran industria moderna, estableció el salario mínimo, la jornada de 8 horas, los planes de ventas, la asistencia técnica y las estrategias comerciales. Hugo Mosterberg, eh, fundador de la psicología industrial, estableció cómo se podía obtener el mayor rendimiento a través de condiciones psicológicas adecuadas, es decir, que los trabajadores se sintieran
felices, incluyendo factores como monotonía, fatiga, tensión, el impacto de la influencia social, entre otros. Entonces, a través de esta idea de la administración científica con las que la psicología le aporta a este desarrollo. Desde la teoría de la contingencia, hablamos de contingencias que son formaciones específicas resultantes de la interacción entre un organismo de comportamiento operante y su medio ambiente. Es decir, cuando se presenta una acción que no está planificada. Entonces, un estado previo del punto del medio ambiente o punto inicial del proceso, un comportamiento y una consecuencia. Para ello tenemos unas características fundamentales de esta teoría que se centra en el ambiente externo de la empresa. La primera es priorizar lo que ocurre fuera de la organización, es decir, en un contorno externo, antes de indagar en elementos internos de la infraestructura organizacional. Segundo, asume un rol importante en el apoyo a la forma de administrar ambiente, tamaño y tecnología para hacer de las organizaciones entornos más productivos. Y además, la teoría de la contingencia estudia la organización en estrecha relación con la teoría de sistemas, dado que una organización pues lo considera como un sistema organizado donde se presentan distintos fenómenos. El estudio sobre tecnología y su impacto en esta estructura organizacional. John Woodward menciona tres sistemas de producción. El grupo uno, la producción en pequeños lotes y unitaria. El grupo 2, lotes grandes y producción en masa. El grupo 3, la producción de proceso continuo. Mientras que el estudio sobre tecnología y su impacto en la estructura organizacional habla de la tecnología de servicios como los resultados intangibles y la participación directa con el cliente en el proceso de producción. Es decir, no tienen las tecnologías fijas basadas en máquinas en las organizaciones de manufactura. Charles Perrow habla desde el estudio sobre la tecnología y su impacto en la estructura organizacional que se aplican a tecnologías de departamento. También menciona que la variedad y el análisis de una tecnología indican el estilo de la administración y la estructura del proceso que deben caracterizar a ese departamento. Y además de eso menciona que las tecnologías rutinarias se caracterizan por una estructura mecánica y que las tecnologías no rutinarias son estructuras orgánicas. Por otro lado, James Thompson menciona que la interdependencia entre departamentos es importante de acuerdo con su estudio sobre tecnología y su impacto en la estructura organizacional, que hay tres formas de independencia, la agrupada, la secuencial y la recíproca, que conforme se incrementa la interdependencia, aumentan las demandas de la organización. El diseño de la organización debe permitir la cantidad correcta de comunicación y coordinación para manejar interdependencia entre departamentos. Finalmente, el estudio sobre tecnología y su impacto en la estructura organizacional está desde la avanzada de la información, como las tecnologías sustituyen trabajos humanos rutinarios hoy en día, que dan más autonomía a los empleados y producen mejores trabajos y estimulan el trabajo en equipo. Esto sí, pues hoy en día mezclando la que conocemos hoy como inteligencia artificial desde mi punto de vista. La manufactura integrada por computadora e impacta en el diseño de estructura y la estructura organizacional, que su mayoría es positivo a través del cambio a una estructura orgánica. Finalmente, algunas referencias utilizadas en el trabajo. Muchas gracias por escucharme. Muy buen día.